Bienvenidos, hermanos, a una nueva renovación de nuestra fe en este 12º domingo del tiempo ordinario. Les agradecemos su sintonía a través de Canal 20 y Facebook Live. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones: por el alma de Julio Jesús Ventura González, Lenin Eunice Miranda y Gerardo Ernesto Velara; por el alma de los esposos Enrique Ciprián; por el alma de los esposos Hernández Varillas; por el alma de Teodoso Banzora, Rosa Emilia Orellana y Marina Antonia Perla. La Eucaristía nos da la fuerza para continuar cada celebración eucarística. Es el sacrificio memorial de Cristo, que se entregó y se entrega por amor a cada uno de nosotros. Él nunca nos abandona, está a nuestro lado. Iniciamos esta Eucaristía cantando con alegría el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días de Dios a todos, especialmente ya en este 12º domingo del tiempo ordinario. Vamos a saludar a todos los que se conectan a esta hora, especialmente Facebook Live, Canal 20, que siempre transmite la Eucaristía por este medio de comunicación. Y a todos los que estamos compartiendo este momento, esta Eucaristía, pidiéndole al Señor para que sea Él quien nos vaya iluminando, nos vaya dando la valentía, la fuerza de poder siempre serle fiel. Al mismo tiempo, hermanos, pidiéndole al Señor para que en este contexto de la pandemia nunca perdamos la esperanza. Todo lo contrario, que nos mantengamos firmes, como bien San Pablo nos dirá en una de sus cartas. Pero antes de celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros errores, pidiéndole perdón, diciendo todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios, que rico en misericordia, pero nuestros pecados se nos lleve a la vida eterna.
gracia de la adopción filial que hiciste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos pues a escuchar la palabra de Dios en estos momentos. El profeta Jeremías pone de manifiesto su fe y confianza en el Señor, para que lo libre de los que quieren verlo caer. Escuchemos la primera lectura. Lectura del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y de su ignominia. Será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. El Salmo 68 es una súplica y apelación a la justicia y misericordia de Dios en un momento de soledad y angustia. Y digamos al Salmo: escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. San Pablo nos da un mensaje esperanzador. Por un hombre fuimos condenados y somos pecadores, pero por un hombre, Jesucristo, tenemos la fe, la esperanza y la plena certeza que recibimos el don de la salvación. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron ante la ley de Moisés, ya que existía el pecado en el mundo. Y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueran castigados con la muerte, por el don un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todas las abundancias de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. No tengan miedo. Jesús lo dice categóricamente. Todo sucederá cuando tenga que suceder, y realza nuestro valor para Él. Pero nos dice que nos mantengamos firmes en la fe y reconociendo y cumpliendo con su palabra. Escuchemos esta buena nueva de hoy, pero antes entonamos con alegría el aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada en secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y que lo digo al oído, póngalo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, de uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, celebramos, pues decíamos, este 12º domingo del tiempo ordinario. Y hoy hay una frase que debemos de tener siempre presente entre nosotros: no tengan miedo. El miedo se apodera de uno
El miedo, hay un miedo natural, hay otro miedo que es infundado, pero sin duda alguna, hermanos, en estos tiempos en el que también los medios de comunicación y toda la iconografía, siempre decimos, ha jugado un papel importante, nos ha metido mucho miedo a todos. Nos ha metido mucho miedo a todos. Padre, pero hay que tener cuidado, por supuesto. Todos estamos de acuerdo con ello, que hay que tener cuidado. Pero tampoco dejemos que el miedo venza la fe que tenemos en él. Porque de alguna u otra manera sentimos que este miedo nos va arrebatando, nos va robando, nos va quitando la herencia que nosotros tenemos de decirnos cristianos, de creer en Él, de esperar en Él, y damos paso a la duda, a la confusión, y damos paso también, hermanos, a muchas circunstancias de nuestra historia, de nuestra vida, que van saliendo y que a veces, hermanos, nos dejamos vencer, nos dejamos vencer. La primera lectura de hoy, tomada del profeta Jeremías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, habla sin duda de la valentía que el profetismo, que el profeta debe de tener, y la confianza en Dios. Cuando uno dice yo confío en Dios, no lo está diciendo del diente al labio. Tenemos que sentirlo, tenemos que también sostenerlo, porque cuando vemos cuadros tan dramáticos en la historia de nuestro mundo hoy, esa fe como que tambalea y esa fe como que ya no se vuelve fe, sino que todo lo contrario, se vuelve un elemento cuando es posible para mí y cuando no es posible no, un elemento más de mi vida. No, hermanos, todo lo contrario. El profeta nos enseña a que en medio de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, en medio de la fragilidad humana que sentía el profeta, nace una oración de súplica a Dios. Por eso, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Palabra de Dios. ¿En quién hemos puesto la confianza cada uno de nosotros? Todos decimos en Dios confío. En este mes del Sagrado Corazón, todos tenemos esa jaculatoria. Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pero a la hora de la dificultad, a la hora de la prueba, a la hora que vemos tantas cosas hoy, pues como que esta fe, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo, Señor. Y comienza uno a tener tantas dudas y a creer en tantas tonteras, a creer en tantas situaciones. Vuelvo a repetir, nuestra iglesia siempre nos va a decir que en la historia, no solamente en los momentos de pandemia o en los momentos a veces que vivimos, como hoy lo estamos haciendo y como hoy vivimos, nos dice hay que tener prudencia. Hay que tener prudencia en la historia personal, hay que tener prudencia en nuestro caminar, hay que tener prudencia en todos los sentidos, la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es la capacidad de discernir y tomar a bien las decisiones que podemos tomar. No nos movemos en ningún momento ni por el lado político, ni por el lado del dinero, no, todo lo contrario. Queremos discernir a la luz de la voluntad de Dios. Así nos enseña el profeta. En ti, Señor, he puesto mi proyecto, en ti, Señor, he puesto mi causa. ¿Cuál causa? La causa que el profeta llevaba de anunciar y denunciar, y que muchas veces como cristianos somos atacados, somos también, hermanos, en este tiempo, miren, nos tiran piedras, somos golpeados por tantas circunstancias, pero sin duda alguna el Señor siempre está allí con nosotros, ya que el profeta exclama y dice: Señor, en ti encomiendo mi causa. Y al final cantar y alabar al Señor, porque Él ha salvado la vida del pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que a veces, como vuelvo a repetir, un miedo que es infundado y hay otro miedo que es natural. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo natural? El miedo natural es cuando nosotros nos enfrentamos a un peligro, a un riesgo inminente, y hay un mecanismo en nosotros que se despierta. ¿Cómo se llama ese mecanismo? El mecanismo de la supervivencia. Todos queremos vivir y estamos dotados como seres humanos a ese mecanismo que resurge, que está allí en medio de circunstancias tan fuertes como enfermedades, como cuando alguien, por ejemplo, se ahoga o se está ahogando, como a alguien le está pasando, como cuando tiene alguien un accidente, pues hay un mecanismo de supervivencia.
Y el miedo a morir, por supuesto, a todos nos da miedo morir, pero sin duda alguna, si comprendemos la muerte como un sentido, oiga bien, como ese sentido que nos da a todos los humanos, el pasar a poder existir eternamente en la casa del Padre, la muerte solo es un paso y en algún momento tenemos que morir. Todos nosotros vamos por ese camino, tarde o temprano uno va a morir. Y en ese sentido, hermanos, San Pablo nos explica que aunque la paga del pecado es la muerte, la dávida de Dios siempre será la vida eterna. Tenemos que tener fe y esperanza en estos momentos, de tal manera que el miedo, aunque es natural, pero que no sobrepase aquel miedo infundado y que muchas veces, hermanos, nos lleva ya no a contemplar el don de la vida, ya no querer existir, sino todo lo contrario. Fíjense ustedes, nos lleva a todos a pensar negativamente, a pensar frustradamente, a pensar que a mí me va a pasar, a pensar tantas cosas. ¿Y dónde está la fe en todo esto? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza en el Señor? De tal manera que Jesús mismo nos dirá, no tengan miedo. Y ustedes me dirán, pero mire, Padre, hay tantas cosas que salen en el Facebook, en la televisión. No tengan miedo. Si nosotros comenzamos a comparar las estadísticas que existen de tantas muertes hoy en El Salvador, yo les aseguro que los que han muerto, y no es así que minimicemos el problema grande, aquellos, los primeros que llevan el número 1 en el mundo, son los niños no nacidos. Hay millones de niños que no nacen y que son asesinados. Segundo, los que mueren de cáncer. Tercero, los que mueren del VIH. Y esta gente, cuarto, los que mueren por falta de agua potable. Quinto, los que mueren desnutridos en el África. Y así vamos. Y llegamos al número 7, que es el problema o la pandemia que estamos viviendo hoy. Como que esas estadísticas no salen, ¿va? Como que esas estadísticas no las dan los medios de comunicación. Y son reales en nuestro mundo. Como que nos hemos enfocado solo en un problema y todo gira en torno a este problema, cuando hay tantos problemas en la realidad y en la historia de nuestro país especialmente, que hay que solventarlo, que hay que solucionarlo, que hay que ir a la raíz para poder atacar no solamente un problema de salud, sino los problemas que a veces tenemos, problemas sociales serios, problemas económicos serios, la pobreza, el desempleo que ha crecido en gran magnitud. Y bueno, ahí está todavía entrampadas tantas situaciones y problemas que nuestros gobernantes tienen en sus manos. De tal manera que hoy Jesús siempre nos dirá, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿Cuál es la razón de esto? No tener miedo. De repente, hermanos, como que a veces el miedo se apodera y entonces sí, comienza uno a experimentar, miren, no solamente duda, confusión, sino que también en nuestro sistema inmunológico hay tantas situaciones que se dan y que se adquieren. Un sistema inmunológico de alguien que tiene miedo, que tiene pánico, se debilita. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y al final termina enfermándose de cualquier cosa. Es decir, tenemos que levantar la cabeza en este momento y tenemos que ver al Señor, Él que nos ha dicho hoy que no tengamos miedo, que valemos mucho. Realmente, hermanos, hagamos vida a esto. ¿No valen ustedes más que los pajarillos? ¿No valen ustedes más que la realidad económica? ¿No valen ustedes más que un simple decir de alguien? ¿No valen ustedes más que todo lo que ahora podemos ostentar, tener? Valemos mucho. La vida humana no se puede comprar con dinero. La vida humana es un don inexorable de Dios. Y por eso la Iglesia nos llama a defenderla en todos los sentidos de la palabra. Ahora que ya han quitado la cuarentena, pues mucha gente ha salido, ¿no? Ha salido, anda por aquí, por allá. De repente como que debemos de ser corresponsables por la vida humana. Pero mire que tengo que... corresponsabilidad. Recordemos las palabras del Papa Francisco cuando nos habla y nos dice, vivimos en la casa común, todos somos corresponsables, pero no solamente aquel que por el dinero se mueve deja de ser corresponsable,
sino también aquel que no le importa la vida de los demás. Y ahí sí estamos serios. ¿Por qué? Porque si una de las cosas que debemos de tener en cuenta en nuestro mundo y en nuestra fe, oiga bien, es la defensa de la vida. Y la defensa de la vida parece que hoy se ve relativizada. A quien me conozca delante de los hombres, yo también le reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿a quién nos debemos? Nos movemos y existimos, como dice Pablo, es al Señor. Y en algún momento en nuestra historia, si hemos tenido miedo, quizás ha sido este proceso, esta realidad. Pero también la fe es más fuerte que el miedo. Y vuelvo a repetir, y no me canso de repetir, que tanta gente que teniendo fe ha hecho de esta realidad, oiga bien, de una enfermedad, algo para glorificar a Dios, porque ha salido adelante. Pero no hay que perder la fe. La fe es lo último que tenemos que perder. Pero muchos de nosotros es lo primero que se nos va. Muchos de nosotros es pensar, mire que yo tengo esto, que muchos de nosotros caemos en la tentación de valorar más otras tonteras, por así decirlo, que la misma vida. Si la fe, hermanos, es, como dice San Agustín, expresar algo, expresar desde nuestro corazón, expresar a alguien, al misterio que se ha revelado, y en este caso es Jesús, que nos da seguridad, no permitamos jamás que las demás cosas arrebaten la fe. Y la fe nos lleva a un compromiso serio. ¿Cuál es? La de cuidarnos los unos a los otros a través del amor y la caridad. No tengamos miedo, de verdad. El miedo, yo sé, es difícil a veces sacarnos el miedo de nuestra mente, de nuestro corazón, pero hay algo más valioso, hay algo más poderoso, hay algo más importante que el sentirnos miedo, es la fe en el Señor. Por eso hoy, tanto el profeta Jeremías como Pablo, escribiendo a los romanos, nos dice, no dejemos que la realidad del mal arrebate la fe. Si sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero al final Dios siempre apostará por la vida. Y esa vida es la que el Señor nos ha dado a todos. Y en este contexto, defender la vida significa, en todos los sentidos, cuidarnos, cuidar a la familia, cuidarnos todos. Pero Padre, yo tengo que dejar de rezar, todo lo contrario. La Iglesia nunca ha dejado de celebrar, ni en este tiempo, ni en el tiempo de la persecución, ni en el tiempo de la guerra, ni en el tiempo ninguno. Y la Iglesia ha sobrevivido y está aquí, está con nosotros y somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene el Espíritu del Señor y nos lo concede a todos por nuestro bautismo. No sabemos qué es peor, la situación que vivimos hoy o la época de guerra, cuando mucha gente tenía que huir, mucha gente tenía que escaparse, mucha gente vivía con esa zozobra de que el vecino, la vecina o el otro me iba a dar el nombre a mí, entonces me iban a sacar y no sabía dónde iba a morir. No sabemos qué es peor, pero los salvadoreños, nuestra iglesia salvadoreña ha sobrellevado tantas cosas y tantas realidades que por la fe hemos sido victoriosos. Y ahora les invito a ustedes, hermanos, a no perder nunca la fe. Que esta fe nos mueva a todos a actuar con prudencia y que respondamos de verdad a la llamada que Dios nos hace hoy a confiar en Él. ¿O no confiamos en Dios? Si no confiamos en Dios, entonces se acaba en nosotros la única seguridad que no la da el mundo, porque el mundo da seguridades falsas. La única seguridad de los seres humanos es la confianza en el poder superior, en este Dios que nos ha revelado al único Hijo Jesús, que nos invita hoy a no tener miedo. Si lo perdemos, hemos perdido también la batalla. Tengamos en cuenta pues que aunque hay fragilidades entre nosotros, la fe tiene que movernos. Y como dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, serías capaz de decirle a esta montaña, ¡muévete! Y la montaña se movería. Pero la fe entre nosotros, hermanos, ha sucumbido, ha vacilado, incluso de aquellos que muchas veces estamos al frente de las comunidades y que tenemos miedo. Por eso decimos, no sabemos qué es peor, si la época en que hemos vivido mucho tiempo atrás o hoy,
que de alguna otra manera corresponde a nosotros cuidarnos, corresponde a nosotros el hecho de poder tener las normas de higiene y al mismo tiempo tener prudencia en nuestro caminar y tener prudencia en este construir que el Señor nos va llamando a hacer iglesia. Pidámosle pues al Señor, hermanos, en este día domingo, que nunca por una razón o por otra perdamos la fe, que la fe sea más fortalecida, que la fe sea esa experiencia de confiar en Dios, como dice el profeta Jeremías, que aunque la fragilidad del hombre, dice Pablo, está presente, pecamos, todos pecamos, pero la dávida de Dios siempre será la vida. Y hoy Jesús lo confirma: no valen ustedes más que los pajarillos del campo, no valen ustedes más que los millones de dólares que se la están jugando, no valen ustedes más que el $1.000.000 que han depositado hoy a la municipalidad, no valen ustedes más, todos valemos, y valemos más de 1.000 millones, más de todo el dinero del mundo. Tu vida no tiene valor económico, tu vida pertenece a Dios y Dios es el valor absoluto que te da cada uno porque sos sus hijos, somos sus hijos. Y ahí nos invita a tener fe en Él. Por eso hoy le pedimos al Señor, como le dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Y creemos que esa fe va a ser aumentada en la medida en que confiemos en Él y en la medida en que nos va diciendo: tengamos cuidado también de aquellos que matan el alma. Tengamos cuidado de aquellos que intentan arrebatar lo más valioso, lo más preciado, la prenda de la herencia de Dios entre nosotros, que es la fe. Tengamos cuidado de aquellos que intentan destruir en nosotros la fe que hemos heredado por nuestro bautismo. Todo lo contrario, que renazcamos, que resurjamos desde esta fe y que cada uno de nosotros, en las diferentes comunidades, cada uno de nosotros, ahí donde usted está, comience a cultivar la fe con las armas que San Pablo nos da. Y una de esas armas, Jesús nos la dejó: hagan esto en memoria mía, la Eucaristía. Pidámosle para que esa fe se vea fortalecida. Y si en algún momento, hermanos, sentimos miedo, temor por la fragilidad humana que tengamos, recuerde usted que la fe nos fortalece y que el Señor nunca nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía para poder resurgir y salir adelante. Y mirad hacia adelante, que el mañana Dios dirá, y aunque llega la muerte, pero la muerte más es un paso que una catástrofe o una fatalidad, es un paso a una nueva vida, y esa vida es en Dios, que es eterno y que también es aquel que nos invita un día a participar de esa casa, la casa del Padre. No tengamos miedo, todo lo contrario. Uno dice: no queremos morir de un accidente, tampoco queremos morir. Bueno, hay gente, hermanos, que en estos momentos no está enfermo del COVID-19, gracias a Dios, pero tiene otro tipo de enfermedad y aún se atreven a reír, se atreven a tener esa capacidad de motivación de la vida, pero sin duda alguna resignados a que un día van a morir. Estoy hablando de la gente de cáncer, estoy hablando de personas que se comunican con uno y dice: Padre, ore por mí, me han descubierto esta enfermedad, ore por mí, me han descubierto esta realidad, mire, ore por mí. Y se atreven a ponerse de pie todos los días. Hermanos, como que esta gente nos da lecciones a nosotros por pequeñas cosas, por tonteras, por resentimiento, por cualquier tonterita, ya vacilamos en nuestro pensar y aún en nuestra fe. Que esta gente nos dé la lección y primero Dios, hermanos, que hayan más recuperados, de esta enfermedad que los muertos que estamos viendo, y los confiamos a Dios sabiendo, hermanos, que un día llegará. Uno dice: Padre, pero yo no quiero dejar a mis hijos, no quiero contagiar a mis seres queridos. Nadie lo quiere hacer. Sin duda alguna, hermanos, corresponde a cada uno de ustedes, a nosotros también, el hecho de que no nos contagiemos, que mantengamos siempre la distancia, que caminemos con prudencia y que seamos capaces también de tener una autodisciplina en la manera de actuar, que yo creo que es necesaria en nuestra vida, y que al final, pues también, hermanos, cuando el Señor nos llame, que nos encuentre preparados y que digamos: Señor, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero eso se logra cuando fortalezcamos la fe
y la fe nos invita a todos nosotros a actuar con amor y caridad en nuestro mundo. ¿Qué hace ser, hermanos? Ave María Purísima. Vamos a profesar esa fe en ese Dios que todos creemos en este día domingo, su día de la resurrección. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitado y glorioso está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A Dios, que en su gran bondad siempre nos escucha, digámosle: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que continúe en el mundo la obra salvadora de Jesucristo, oremos. Por los pastores del pueblo de Dios, para que viviendo en comunión con el sucesor de Pedro, promuevan la unidad de los cristianos, oremos. Por los que son humillados, tratados injustamente o abandonados, para que el Señor se les manifieste con su bondad, oremos. Por los que hacen el mal, persiguen a los justos o fomentan la violencia, para que Dios se les manifieste y cambien de vida, oremos. Por los difuntos, para que los méritos de Cristo les alcance la gloria del cielo, oremos. Por los que compartimos esta Eucaristía, para que cimentados en Cristo no desfallezcamos en la vivencia de nuestra fe, oremos. Oremos por cada uno de ustedes que se conectan a través de esta señal de Facebook Live, Canal 20, para que el Señor nos conceda aquello que le pedimos desde nuestro corazón. Roguemos al Señor por nuestra comunidad, para que el Señor nos conceda la gracia siempre de alimentar nuestra fe. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Julio Jesús Ventura González, Lenin Eunice Miranda, Gerardo Ernesto Melara, por el alma de los esposos Enrique Cibrián, por el alma de los esposos Hernández María, Teodoro Anzora, Rosa Emilia Orellana y María Antonia Perla, por la misericordia de Dios descansen en paz. Roguemos al Señor. Recibe, Señor, estas oraciones que tus hijos te suplican y no permitas que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, presentemos en este momento el vino y el pan y nuestras humildes ofrendas al Señor.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable efecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santifica estos dones enviando sobre ellos la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella tarde tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos, especialmente aquellos que han muerto. Esta semana partió a la casa del Padre Héctor Serrano, uno de los fundadores de Encuentros Conyugales aquí en Metalío. Lo encomendamos al Señor, encomendamos su alma al Señor. Por Julio Jesús Ventura, Lenin Eunice Miranda, Gerardo Ernesto Melara, por el alma de los esposos Enrique Cibrián, por el alma de Hernández Varías, Teodoso Ansora, Rosa Emilia Orellana y María Antonia Perla. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos, Señor, en tu reino. Así como han compartido esa muerte, compartan contigo esa gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, Cosme Espetuto, Rutilio Grande y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo. Bueno, no se le dan saludo de paz, sino que un signo de paz a todos ustedes en la casita también. Un signo de paz para todos. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Que la comunión de tu
cuerpo y tu sangre nos guarden hasta la vida eterna. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo explicar ahora sacramentalmente, pero vengo mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si hubiera venido en mí y me uno a toda mí. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo de Cristo sana, sangre de Cristo entera, agua cruzada de Cristo sana, pasión de Cristo dolor, oh mi buen Jesús, hoy, entre tus llagas se expone, no me permitas que me aparte de ti, del enemigo malo de mí, en la hora de la que te llamo, y manda de la vida con los santos que adoran por siglos, amén. Oración por las oraciones. Oh Jesús, consuelo de las almas, digno de milagro con misericordia a esta persona peregrina. Bendice nuestra familia, salva las almas de nuestras bodas, para que Podamos escuchar y seguirte llamado. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos. Oh Jesús, oremos. Renovado, Señor, por el alimento, concédenos de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos que lo que realizamos con ácida devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunas cosas particulares de nuestra parroquia. La primera es que cada delegado de la palabra celebraría en una pequeña comunidad, un grupo de 5, a lo mucho, ¿verdad? 10 personas, pero el delegado está llamado a ejercer siempre su ministerio en cada comunidad. No hablamos de la comunidad grande, sino de la comunidad en chiquito. Vamos de la iglesia doméstica en la pequeña comunidad.
La pequeña comunidad, nuestras comunidades, para así decirlo, es solo familia, las diferentes familias que tenemos ahí. Ellos se reúnen, son parte de esas pequeñas comunidades y disfrutan de ese proceso evangelizador. Lo segundo, hermanos, no se olviden que al llegar a sus casas, por favor, lávense las manos, agua y jabón, desinféctense siempre, ¿verdad? Y mantenga la distancia social. Creo que son elementos básicos que el Ministerio de Salud nos ha dado, pero que también la parroquia quiere replicar en todas las zonas y sectores de nuestra comunidad parroquial. Importante, ¿verdad? Llegar nuevamente, lavarse las manos con abundante agua y jabón y al mismo tiempo pues utilizar siempre esos protocolos que el Ministerio de Salud nos ha dado. En tercer lugar, dicen los expertos, y yo te lo digo, lo dicen los expertos, ¿verdad?, que la mascarilla en cierto sentido es buena, pero no la usemos mucho, ¿verdad? Porque recordemos que la respiración o cuando exhalamos, el gas carbónico que sale del cuerpo es desecho tóxico también. Y quieras o no, se juega mucho el pH. Y el pH está relacionado con el cáncer. Así que, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no le alumbre. Tengamos prudencia a la hora de usar la mascarilla. Como dicen por ahí, el tapabocas. Y en la medida de lo posible, pues hay que usarlo. Pero no usemos mucho porque entonces sí también va a traer consecuencias a nuestro sistema inmunológico. Y esto lo pueden ustedes consultar con cualquier médico que les dirá lo mejor, ¿verdad? Pero siempre y cuando andemos en la calle es necesario, pero no todo el día, porque entonces ocurre que nos intoxicamos también con nuestros mismos desechos que el cuerpo lo hace, pues, y lo hace naturalmente. Y es importante saber eso. Si no, ustedes investiguen, vean. ¿Sí? Lo estoy diciendo porque los expertos lo han fundamentado y lo expresan así. El otro domingo, primeramente Dios y la Virgen Santísima estemos aquí, vamos a tener la hora santa, el cuarto domingo ya de junio, y vamos pues a inaugurar, después de la Santa Misa, una hora santa. Así que vengamos un poquito preparados para la hora santa. Bien importante eso, para ir recuperando los cuartos domingos que son dedicados a Jesús y Eucaristía. Durante toda la cuarentena hemos hecho la bendición con el Santísimo, pero en la medida en que vamos también reaperturando, vamos haciendo algunas actividades con la prudencia del caso, vamos a hacer esa hora santa dedicada a todas las familias de Metalío y especialmente a los enfermos. No decimos que el virus no está aquí, ¿cómo no? El virus anda por algunas comunidades, ¿verdad? Por eso les digo yo, hay que tener muy especial cuidado, pero no tengamos miedo, confiemos en el Señor. Pero la prudencia nos la da Dios. Así de esta manera, hermanos, la iglesia parroquial ha planteado su reapertura, esperando que se reabra la iglesia totalmente, pero para nosotros va desde la iglesia doméstica, la pequeña comunidad, la comunidad grande, y hay fechas, el sector, la zona, y hasta allá por el 1 de septiembre, si Dios así lo permite y si las condiciones están hechas, vamos a reabrir totalmente la iglesia. De lo contrario, siempre vamos a tener actividades allí en la pequeña comunidad. Así que les animo a fortalecer las pequeñas comunidades, que yo creo que ahorita es el momento de poder compartir la palabra y en algunos casos hasta llevar la comunión a las pequeñas comunidades. ¿De acuerdo? Es importante saber esto porque hay unas fechas planificadas que nos hemos reunido con el Consejo Zonal, los consejos zonales, especialmente con los delegados zonales, y hemos planteado estas fechas de reapertura de nuestra iglesia parroquial. El Estado va a permitir desde el 22 de julio, si no me equivoco, el reabrir las iglesias. Nosotros todavía estamos celebrando en semiprivado, así hay que hacerlo, ¿verdad? Y sigámoslo haciendo así. ¿Por qué? Porque hay que también, vuelvo a repetir, tener la prudencia. Pero a partir de julio, recordemos que vamos a estar entre los sectores y la zona. La iglesia parroquial en su totalidad se va a abrir hasta septiembre, ¿verdad? Según lo que hemos planificado y escuchando a algunos expertos en la materia. Así que, hermanos, sigámonos animando a través de los medios de comunicación, del Facebook Live, y sigamos pues animándonos a través de Canal 20, que nos presta gran servicio al comunicar la buena noticia del Evangelio a muchos hogares. Vamos pues a recibir la bendición, no sin antes pedir al Señor para que los que se encuentren enfermos de este COVID-19 ganen la batalla.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A María les encomendamos, y a María, que es nuestra Madre, encomendamos a cada enfermito y enfermita de nuestra comunidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de menos apartes, ven conmigo a todas partes y solito nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día domingo, día del Señor, pueden ir en paz. Gracias a Dios.